Empezó el sorteo de las eliminatorias a Qatar 2022 y yo les doy rápidamente el pase a nuestros amigos de deportes. Está con nosotros ya Paul Pérez y también está con nosotros... ¿Por qué me olvidé tu nombre? Juan Carlos Ortecho. Juan Carlos Ortecho. Pati, ¿cómo estás? Amarrete será, Juan Carlos. Amarrete. Paraguay ambos, ¿no? A ver, explíquenos, señores, qué es lo que está pasando. Está ¿Qué se sortea? justamente, Patricia, ¿cómo está Fernando? Bueno, está saliendo justamente el rival de Perú. Perú está sin rival todavía. Está de visita. Va a arrancar de visita. La selección peruana va a arrancar de visita. Y, a ver, quedan, ¿quién? Paraguay y Ecuador. Paraguay y Ecuador como posibles rivales A ver, en la primera fecha. Ya no. Está Paraguay o Venezuela. Ahora Paraguay y Venezuela. Paraguay o Venezuela serán uno de los dos el rival de Perú. ¿Cuál nos conviene? En la primera, yo creo que los dos son rivales con los que Perú va a disputar hasta el final los cupos, ¿no? De acuerdo. Ahora, Perú va a arrancar Paraguay de visita y va a terminar las eliminatorias de local. De local, eso está bueno. Paraguay, Vamos a ver qué bolilla le sacan a Paraguay, porque según el número es el Muy complicado este rival con el que va a empezar. Sí. No es malo porque significa que Perú va a terminar la eliminatoria. A ver. Paraguay. Sí, Perú Paraguay. empieza contra Paraguay. Perú con Paraguay. De visita. Perú con Paraguay, en Asunción. de visita en Asunción. En Asunción. Perú, La última Paraguay. vez que hemos jugado ahí, ganamos 4-1. 4-1. Sí, parece es verdad. Buena, Perú, Paraguay. Fernando, y su prodigiosa memoria para todo. Ajá. Recuérdense, Acá partido. tengo la primera fecha. ¿Les parece si la repasamos? A ver, la primera fecha es Colombia, Venezuela, Uruguay, Chile, Brasil, Bolivia, Argentina, Ecuador y Paraguay, Perú. Paraguay, Perú en Asunción es la primera fecha de las eliminatorias que se va a dar el 23 de marzo. El 23 de marzo, Paraguay, Perú en Asunción. Y Ahí la están noticia también completas es todas. que la última fecha Perú la va a cerrar de local ante Paraguay. Le salió feo a Bolivia, ¿no? Le toca enfrentar a Brasil que en la primera vez. Uruguay-Chile va a ser un partido interesante, ¿no? Sí, definitivamente. Y lo que dijo Paul, que Perú termina la eliminatoria contra Paraguay, porque terminas contra el que empiezas. empezaste. La última fecha va a ser el 16 de noviembre del 2021. ¿Y Esto cómo va, es primera vez desde el año 2002, o de la eliminatoria para el 2002, que la eliminatoria se va a disputar en el transcurso de 2 años. Normalmente eran 3. Así es. Es que el Mundial se va a hacer por un tema 3 de... años era mucho. Por un tema de clima, por un tema de que Qatar es muy caluroso, se va a hacer entre noviembre y diciembre del 2022. Algo que no ha pasado nunca porque se da a mitad de año. Se da a mitad de año, que es además una época en que las personas suelen tener vacaciones, ¿no? Y por eso también se permite que la gente viaje a los mundiales. Ahora, preguntas, es temporada alta en el turismo siempre, mitad de año. Este primer sorteo indica cómo arrancan, ¿no es cierto? arrancan? ¿Cómo van? ¿Cómo se continúa? O sea, ¿cómo sabemos después con quién le toca a Perú? Lo siguiente que va a pasar es que van a sortear el fixture. Ajá. Es decir, ¿por qué? Son 10 equipos, las 10 selecciones de Sudamérica juegan todos contra todos, partidos de ida y vuelta, 18 fechas. La siguiente parte del sorteo es cómo se van a ir emparejando en el resto de fechas. O sea, hasta ahora solo tenemos el comienzo y el final. El comienzo Así y el es. final. Ahora, este sorteo, este feature se va a dar de acuerdo a la ubicación en la que han salido. Perú salió 7, ¿no, Juan Carlos? Team 7, creo. 3. Team 3. Entonces, de acuerdo al número de equipos, es que ya tiene designado más o menos la Conmebol el camino, el recorrido de Perú en las eliminatorias. Otro dato. No dependen los resultados o sea, no quiere decir que si le ganas a Paraguay por 5 goles te toca como un Venezuela, no. Ya te se toca hace con ahora. quien te toca. Sí, se va a hacer en un instante más, van a dar seguramente el resto del... Sí, el emparejamiento de cada fecha. emparejamiento. Ese es 18 fechas. Nos dicen desde marzo del próximo año hasta noviembre del año 21. Del 2021. O sea, nuestro bicentenario vamos a celebrarlo disputando nuestro lugar para Qatar 2022. Ojalá sea así. Ojalá sea así. Ojalá sea Este así. año hay 8 partidos, 4 fechas. Empezamos ahora en marzo, después ahí siguen septiembre, octubre y noviembre. Y el próximo año, el 2021, son las 5 fechas que restan, ¿no? Las cinco dobles fechas, porque son 10 partidos más. O sea, cada mes y medio vamos a estar muertos de susto. No necesariamente, porque empieza La Copa América. empieza la Copa América el próximo año, en el 2021 hay fecha en marzo, luego en junio, y otra vez las últimas 3 dobles fechas son septiembre, octubre, noviembre, otra Y vez. la Copa Vamos a estar América con los es nervios en ¿cuándo? los últimos 3 meses del año. La De Copa acuerdo. América En junio, entre junio y julio. Ahora, otro dato más, es que Perú en los
las últimas 5 eliminatorias ha debutado 4 con Paraguay, pero ha debutado 4 en Lima. Ha debutado, no le ha tocado debutar en condición de visita ante Paraguay. A ver, se la repaso. En el 2002, Perú le ganó en Lima a Paraguay 2-0. En el 2006, Perú le ganó 4-1 en Lima a Paraguay. En el 2010, el único empate. Perú empató 0-0 con Paraguay en Lima. Y la última vez que debutamos con Paraguay, también en Lima, porque no se cambiaba el fixture, era el mismo para 4 procesos eliminatorios. Perú le ganó 2-0 con Sergio Markarián a la selección paraguaya también en Lima. Doblete de Pablo Guerrero. Ese era el fixture con el que nunca íbamos al Mundial. Exacto. Sí. Ahora bien, dígame sobre el calendario. ¿Cuándo estará constituida la selección con los 23 jugadores, creo, ya oficialmente definidos? Todavía tiene para trabajar un tiempo de aquí hasta marzo, Ricardo Gareca. Hasta marzo. Sí, todavía tiene, él tiene Ahora, tiempo todavía hasta... el plantel se define por fechas, no es que tengas 23 para toda la eliminatoria. Es decir, vas decides a los 23 el número de jugadores que son convocados y esos participan en la doble fecha de marzo. Claro, hay jugadores que pueden arrancar Sí. la eliminatoria y no terminarla. Y Sí. cada 15 días antes del arranque de la fecha doble Vuelves a convocar. es donde donde el técnico tiene la obligación de convocar. Normalmente calculan ustedes que los 23 seleccionados, ¿cuántos juegan en el campeonato nacional y cuántos en el extranjero? A ver, por ahora tiene 4 o 5 Ricardo Gareca solamente del torneo local. La mayoría son jugadores que alternan en el exterior, ¿no? Entre 17 y 18 son los que juegan afuera debido al éxodo de futbolistas. Sí, eso cambió a raíz del Mundial. Antes había un poco Más más o menos equilibrado, mitad, mitad. había un porcentaje mayor de jugadores del torneo local, ahora son muy pocos. ¿Y nuestros jugadores juegan en qué ligas extranjeras? Brasil, Argentina, México, Francia y ahora. Francia, tenemos en Francia, en Arabia Saudita, en Rusia. Holanda, ¿no? Holanda, que está Sergio Peña y Miguel Araujo. Pero Estados Unidos. sí, en Estados Unidos, muy pocos en Europa, la mayor parte son en América. Y también en algunos países árabes y en Rusia, ¿no? Estamos siguiendo con el sorteo, ahora ha vuelto a salir Perú, primero en En el sorteo para en el la sorteo segunda para fecha. para la segunda fecha, para el fixture ya. Para el fixture, claro. A ver, lo que va a hacer, saca Roque Santa Cruz. ¿Qué fecha va Ya a ser esa? decía yo, me suena conocido este Claro, señor. Santa Cruz. Gran jugador paraguayo, por Claro, cierto. hasta ahora sigue ¿no? en actividad, ha Sí, sido en actividad, campeón. pero sí hace años, juega. Me parece que 1 o 2 años menor que Claudio Pizarro, ha vuelto a Olimpia en equipo paraguayo y Team 3. Ah, No, es la esta- repetición. sí, es la repetición, es la Y repetición. la verdad que no ha envejecido nada Roque Santa Cruz. No, ¿verdad? sí, igual. ¿Sabes qué hace? Les voy a contar, pues se rían mientras esperamos el Compañero de sorteo. Claudio Pizarro. Hace como 15 años se nos tocó hacer una cosa que no se había hecho en esa época y era los jugadores más guapos del Mundial. Y Roque Santa Cruz ganó. Lo pusimos en votación y ganó. Sí, estamos De grata recordación. de grata recordación. No, lo que es impresionante es que como Uno- Claudio le ganó a Pizarro se Ronaldo, mantiene le ganó a bastante Ronaldo, bien. pero- Sí, totalmente. Son Le casi ganó a Ronaldo. contemporáneos. En esa época Cristiano Ronaldo no existía, Fernando. Calcula tú la 32 vejez. goles con sus 32 goles con la selección. Otro dato más, Perú nunca, cuando ha debutado de visita en eliminatorias, nunca ha podido ganar. Ha tenido empates, ha sido derrotado, pero nunca ha podido ganar. En ese primer partido. En el primer partido de eliminatorias. Nunca en la historia de eliminatorias. Claro, las 2 últimas veces que Perú debutó afuera se dieron en el 90 en rumbo a Francia 98 ante Ecuador en Guayaquil. Perdió 4-1. Y el Y la reciente, última. claro, 2-0 con Colombia en Barranquilla. Así que no nos ha ido bien, pero qué cosa curiosa, ¿no? No hemos podido ganar, pero las 2 veces es donde, primero, nos quedamos por goles en Francia 98, que nos fuimos al Mundial, y la última vez que fuimos al Mundial a través del repechaje. Así que Ahora, en A Francia, veces no importa tanto 98, Paraguay hizo un papelazo. sí, ¿no? sí, sí. claro que fue, sí. un gran, Claro. fue un gran, Un gran... arquero extraordinario, Chilabert, ¿no? Claro, Sí, claro. Un equipazo, Carlos que Gamarra, pateaba Estanislao penales. Struway, Miguel Ángel Benítez, Y que escupía. Aristides Rojas, un equipazo, un equipazo. Un carrero que pateaba penales y que escupía. Bueno, pequeña precisión semántica. Estas pelotitas dentro de las cuales se pone el nombre de los países es el origen de la palabra balotaje, que viene de balón, ¿no? Ajá. Y el balotaje es el sistema por el cual, como no se han decidido las cosas en una primera vuelta, se sacan pelotitas con un contenido y de ahí es que ha venido esta palabra que la aplicamos en la elección presidencial a 2 vueltas, que llamamos balotaje, ¿no? Sí. Muy bien. Vamos a ir a un rapidito, una pausa mientras esperamos que continúe el sorteo y les damos toda la información sobre cuál va a ser el futuro del Perú en las eliminatorias rumbo a Qatar. Ya volvemos. Así que vayan contándonos, chicos. Empezábamos, decíamos, en Paraguay, ¿no es cierto? Perú-Paraguay, en Paraguay. Ese era el primer partido. Luego,
Perú-Paraguay el 23 de marzo, luego va a jugar el 31 de marzo ante la selección de Brasil en Lima. Ouch. Asunción y Brasil en Lima. Eso es en marzo. Después, en septiembre, visita a Chile en Santiago y en la fecha siguiente, que también es septiembre, recibe Perú a Argentina. Los primeros 4 partidos es un camino difícil, un camino tortuoso. Estábamos comentándolo con Paul en la pausa y nos ha tocado una primera parte de las eliminatorias bastante complicada. Durísima. Bastante durísima. Brasil es Brasil. Con Argentina nunca se sabe si se iluminan o no, ¿no es cierto? Y con Chile la rivalidad ya es de todo tipo, ¿no? Sí, No luego, solo futbolística, es emocional, ¿no? Ajá. Inmediatamente después, en la fecha 5... Va a Perú en octubre con la selección de Bolivia en La Paz y cierra su participación en octubre ante la selección de Venezuela en Lima. Y eso es tal vez el primer partido medianamente accesible, aunque con Venezuela tampoco nos ha ido muy fácil. Por el crecimiento que tiene. Así es, y La La última Paz vez que jugamos en Lima con Venezuela en eliminatorias empatamos 2-2 y empatamos en el último minuto con gol de Rui Díaz. Finalmente, el año 2020 se cierra esta primera parte de las eliminatorias en noviembre, cuando Perú reciba a Colombia en este inicio de la fecha doble y cierra el año visitando a Ecuador en Quito, lo cual quiere decir que en la primera parte de la eliminatoria Perú ya va a haber sacado del calendario los partidos que son en altura, La Paz y Quito. De acuerdo. Y también se habrá librado de buena parte de los partidos más difíciles, ¿no? Por lo No menos, necesariamente. De acuerdo. No necesariamente. No hay porque partido fácil en no hay partido eliminatorias fácil, sudamericanas. No hay partido fácil, es verdad. Y va a ser la altura ya no es un desafío. Ahora que tenemos a un campeón nacional de Juliaca, Desaguadero, a 3.800 metros de altura. Tú has intentado correr media cuadra en La Paz. No, pero, Fernando, pero sucede, media Fernando, cuadra. que todos los jugadores que vienen a la selección están jugando No juegan- en Europa, no juegan están Juliaca. jugando entonces no están adaptados a la altura, o por lo menos muchos de ellos no juegan muchos años que no juegan en la altura. ¿Ustedes han estado en La Paz? En La Paz, sí. Sí, por Yo creo que no supuesto. sería capaz ni siquiera de correr detrás de un niño de 2 años para alcanzarlo. O sea, es una cosa, pero que terminas Sí, con sí. el corazón en la boca, ni bien llegas, Es ¿no? muy complicado. Sí, Es en altísimo. Cusco, sí. En Cusco. Cuando yo trabajaba como universitario he ido al Cusco, he ido a Espinar, he ido a Sicuani y bajar las escaleras nomás era un problema. Exactamente. Imagínate los chicos que tienen que jugar. Exactamente, uno está verde, ¿no? La mayor parte del tiempo tiene una coloración verdosa. Bueno, pero resuelve altura, que es lo más importante. Sí, exactamente. Después, ¿qué pasa? Eso es A en ver, el 2020. Es Ya, en el 2020. año del Bicentenario. ¿Cómo Exacto. vamos? 2021. 8 partidos del 2020. Exacto. He calculado bien, ¿no? Año 2021, el año del Bicentenario, Perú cierra esta primera parte de la eliminatoria ante Uruguay en Lima en marzo del 2021 y después va a tener que ir a Brasil, donde lo espera justamente el equipo de Neymar y de Tite. O sea, Uruguay, O sea, Brasil marzo 2021 recibe Uruguay en Lima y visita a Brasil. Complicadísimo, marzo. donde nos toque, porque Brasil no la juega verdad. necesariamente en una sola sede. Para la revancha. Sí, luego Ya en hablemos. junio recibimos a Chile en Lima e inmediatamente en esa misma semana vamos a Argentina, ¿no? Es también una llave o una doble fecha bastante complicada. ¿no? complicada, Chile en Lima y luego Argentina en Buenos Aires. En Buenos Aires. En el mes de septiembre del 2021, Perú va a recibir a Bolivia en Lima y después visitará a Venezuela. En esta fecha doble me parece que sí se puede sumar. Ganar 6 puntos. Esperemos que sí. Sí, Venezuela de local, Perú no le gana de visita desde la eliminatoria del año 98, que le ganó 3-0. 3-0. Tienes razón. Luego, octubre, ya estamos ya entrando a la parte final de la eliminatoria, esto es octubre del 2021, Perú visita a Colombia y luego recibe a Ecuador. Esta es la doble fecha de octubre de 2021 y cierra la eliminatoria en noviembre del 2021. Sí, la va a cerrar ante Uruguay en Montevideo y ante la selección paraguaya en Lima. Está hablando Ricardo Gareca, el técnico de la selección peruana, luego del sorteo de las eliminatorias. A todas las elecciones, pero no es lo mismo arrancar en Perú que arrancar de visitante, ¿no? Bueno, las otras eliminatorias también arrancamos de visitante, así que, viste, no es algo que creo que no modifica. O sea, es un calendario difícil, complicado. Siempre las eliminatorias sudamericanas tienen
ese matiz. Así que bueno, en definitiva lo más importante es que ya hay fecha de inicio y hay rivales, ¿no? ¿Qué idea tienes de Paraguay como rival? Bueno, Paraguay es una selección ¿no? que está formándose ya con Eduardo, con Berizzo, y que ya ha tenido varios partidos y que sin lugar a duda tiene muchas expectativas, ¿no? para esta eliminatoria. El segundo partido es en Lima contra Brasil, un rival duro, finalistas tanto Perú como Brasil de la última Copa América. Sí, ya nos hemos enfrentado muchas veces ya en estos últimos tiempos, así que no es algo que nos sorprenda y que, bueno, sabemos de la importancia de Brasil, ¿no? El hecho de terminar de locales también es algo que hay que tener en cuenta, el hecho de cerrar contra Paraguay en Lima, el último partido de la eliminatoria. Claro. ¿Se pueden definir tantas cosas? Claro, o sea, yo creo que el camino de la eliminatoria es difícil y hay que tomarla en cuenta en todo, o sea, tanto el inicio, promediando, sobre el final, o sea que es algo que hay que estar muy concentrado y hay que estar muy direccionado. Así es, nosotros sabemos la meta que tenemos, así que bueno, todos los partidos son difíciles. A 3 meses del inicio de la eliminatoria, ¿cómo va a llegar Perú desde tu punto de vista, Ricardo? ¿Cómo va a llegar Perú a esta eliminatoria? Bien, estamos mejor que cuando comenzamos la eliminatoria, ¿no? Gracias, Ricardo. Declaraciones de Ricardo Gareca, que como siempre, nada le mueve un pelo, ¿no? Nada. Siempre está con su misma cara de él siempre ha sido muy equilibrado, moderado en sus declaraciones, algo que contrasta con lo que hemos tenido de repente en algunos técnicos anteriores en Perú. Recuerdo específicamente a Marcarián, que a veces tenía estos exabruptos o a veces perdía la paciencia, porque es difícil también, ¿no? Es difícil, tienes la presión, el peso de un país sobre tus hombros, ¿no? Todo el mundo está a la expectativa. Él tiene también la facilidad que tiene en su bolsillo un mundial. Y eso le da bastante respaldo. Yo lo noté bastante tranquilo por dos situaciones. La primera es que, a diferencia de la mayoría de selecciones, solamente Perú, Venezuela, Brasil y Uruguay son selecciones que repiten técnico. Es decir, todas las otras 6 cambiaron de técnico. Esa es una desventaja, evidentemente, por el tiempo de trabajo que no han tenido. Ricardo Gareca, además del tiempo de trabajo, ya sabe lo que es vivir una eliminatoria. Eso te da la tranquilidad para saber afrontar y para saber si por ahí no te va bien en el primer partido, tienes 2 años para recuperarte. Pero también esos 2 años le juegan en contra en la medida en que el reloj de sus jugadores sigue avanzando y no tenía un equipo joven. Sus grandes figuras no eran pues chicos de 20, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué posibilidades hay de que Paolo, Jefferson sigan siendo igual de... ¿cómo se dice?, efectivos en el próximo Mundial, ¿no? A ver, yo creo que Paolo y Jefferson van a arrancar la eliminatoria. Ellos están vigentes todavía. Paolo Guerrero ha tenido uno de los años más importantes y más productivos en toda su carrera. Lo de Jefferson se está recuperando de una lesión. Yo creo que van a arrancar. En la medida que se mantengan, va a hacer que puedan llegar. Es difícil, pero van a ir apareciendo jugadores. Ya se han incorporado jugadores como Kevin Quevedo. Van a ir llegando otros como Gianfranco Chávez. Yo creo que poco a poco. La eliminatoria es larga y no siempre los que la inician son las que la terminan. Juan Carlos, ¿va a tener banca? Porque el problema con Gareca es que siempre da la impresión que con los que jugaba con los que tenía y que no había muchos reemplazos, ¿no? Yo creo que a diferencia de la primera parte de las eliminatorias para el Mundial de Rusia, ahora han encontrado otras alternativas. Se han incorporado, como dijo Paul, se han incorporado jugadores. Pienso también en Gabriel Costa, por ejemplo, que tuvo un par de buenos partidos en eliminatoria. Luis Abraham es un central que se ha consolidado. Antes, si no estaban Ramos y el Mudo Rodríguez, teníamos muy pocas alternativas. A veces entró Araujo, entró bien, ahora está ganando continuidad. Yo creo que por cada puesto, excepto los laterales, o tal vez, no, Advíncula y Corso sí tienes por la derecha, pero excepto el reemplazo de Trauco, Marco López, que todavía no se ha consolidado, pero en medida que vas subiendo en la alineación, yo creo que sí tienes alternativas. Todavía no hemos, creo, resuelto qué va a pasar con la ausencia de Paolo, ¿no? Ha probado con Ruiz Díaz, ha probado otras alternativas, incluso Jefferson ha sido una especie de comodín en esa... Ausencia que no es necesaria. No sabemos bien. Sí, bueno, la ausencia, no sabemos con Paolo. Paolo es un jugador de 35 años y eso tienes que pensar que va a llegar al final de esta eliminatoria con 37.
Entonces tienes que tener en cuenta que son 18 partidos, no necesariamente va a estar en todos. Yo creo que es muy difícil que estén todos, tienes que buscar la alternativa para eso. También depende de cómo juegue Perú y las circunstancias y el contexto de cada partido. No juega igual en Quito que en Lima, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pequeña información, de los 10 equipos sudamericanos, ¿cuántos cupos hay para el Qatar del 22 y hay repechaje o no esta vez? Sí, no ha cambiado de la eliminatoria pasada, son los 4 clasificados primeros en la tabla van directamente al Mundial y el quinto va a un repechaje. Hay repechaje con Oceanía. No necesariamente. El repechaje es en marzo del 2022. Sí, en marzo del mismo año del Mundial. ¿Por qué? Porque el Mundial se juega entre noviembre y diciembre del 2022. ¿Y cuántos grupos van a haber? ¿Cuántos países en total en Qatar? 32. 32, igual, no ha cambiado. Recién se piensa cambiar para el siguiente Mundial, para el 2026. Es muy probable que aumente ese número a 40. México, Canadá y Estados Unidos. Ese Mundial. Muy bien, bueno, tendremos más oportunidades para entonces. Pero esta vez la vamos a pelear. La vamos a pelear con mucho más condiciones y más expectativas que como llegamos a las eliminatorias pasadas. Gracias, chicos. Ha sido muy interesante tenerlos acá porque si no era por ustedes, ese sorteo no lo íbamos a entender. Bien complejo, bien difícil. Muchas gracias, chicos. Vamos a una pausa y regresamos con más en Ampliación de Noticias.